Hola, amantes del espectáculo. Bienvenidos a Escándalos al Día, el canal donde desenterramos los secretos y giros más sorprendentes del mundo de las celebridades. Hoy, nuestra historia se centra en una llamada filtrada que pone a Marc Anthony en el centro de una red de conexiones inesperadas y potencialmente comprometedoras con el empresario Diddy. ¿Qué secretos ocultos comparten estas estrellas? Quédate hasta el final para descubrir el drama que podría cambiar la imagen de Marc Anthony para siempre. En medio de las luces y el estruendo de la ovación, la noche parecía destinada a ser otro hito en la carrera de Marc Anthony. El público, completamente entregado, coreaba cada una de sus canciones mientras él, con su carisma único, respondía con la energía de alguien en la cima de su carrera. Sin embargo, detrás de las luces y del micrófono, parecía haber algo distinto en Marc aquella noche. Una mirada fugaz hacia la audiencia revelaba una preocupación apenas contenida, un pequeño indicio de que algo lo tenía atrapado, de que había algo mucho más profundo y oscuro detrás de sus expresiones habituales. La noche avanzaba, pero mientras la música crecía en intensidad, una sombra parecía instalarse en el escenario. Como en una obra maestra de suspenso, el ambiente se iba cargando de una tensión que ni los acordes ni las voces podían disipar. Era como si algo oculto acechara, como si Marc estuviera peleando con pensamientos que se volvían más visibles en sus gestos, en cada pausa entre una canción y otra. La multitud, sin notarlo, comenzaba a absorber esta extraña tensión que flotaba en el aire, sin entender que estaba a punto de presenciar algo mucho más allá de la música. Marc, de pie en el centro del escenario, miró hacia el suelo, y por un instante, el brillo habitual en sus ojos desapareció. Con un suspiro pesado, se acercó al micrófono, y el auditorio, que segundos antes rugía con aplausos, se sumió en un silencio que podía cortarse con un cuchillo. El escenario, hasta hace un momento vibrante, se volvió un lugar oscuro, un espacio de confesión y de misterios apenas disimulados. Hay momentos en que la verdad se impone, incluso cuando no quieres enfrentarla, comenzó diciendo con voz grave, como si cada palabra fuese una revelación que le costaba soltar. El público, intrigado, escuchaba en silencio absoluto. El peso de lo que estaba a punto de decir parecía aplastar el aire del recinto. No era solo una pausa entre canciones, era una declaración velada, como si Marc estuviera a punto de revelar un secreto que llevaba mucho tiempo escondido en su vida. Un murmullo se extendió entre los asistentes. Aquellas palabras, tan crípticas, habían encendido la imaginación de la audiencia, y algunos fanáticos comenzaron a sacar sus teléfonos, listos para capturar cada segundo de lo que intuían iba a ser un momento histórico. La expectativa crecía mientras Marc continuaba, dejando caer palabras enigmáticas que sugerían algo mucho más grande. No siempre se puede escapar de la verdad, dijo, mirando hacia la oscuridad más allá de las luces. Y hay personas que, cuando finalmente salen a la luz, te obligan a enfrentar cosas que preferirías mantener en la sombra. El murmullo se convirtió en una ola de rumores y preguntas en susurros. ¿A quién se refería? ¿Qué había detrás de esas palabras? Marc parecía estar hablando de alguien en particular, de una presencia ominosa que lo había seguido y que, finalmente, estaba a punto de ser desenmascarada. La mención indirecta a su relación con el enigmático Diddy y sus fiestas privadas solo reforzaba la incertidumbre, dejando a todos en el recinto con una extraña mezcla de fascinación y temor. ¿Quién podría ser esa sombra en la vida de Marc? ¿Es posible que toda su carrera tenga secretos tan oscuros que hasta ahora se mantenían ocultos? Déjanos tus opiniones y quédate para ver cómo esta historia se desenvuelve, porque aún quedan muchas capas por descubrir. El concierto de Marc Anthony se había convertido en una noche para recordar, pero no solo por la música. Lo que ocurrió después del show desencadenó un torbellino de revelaciones y secretos largamente guardados. Un audio filtrado comenzó a circular, proveniente de una llamada entre Diddy y una persona desconocida desde la prisión. La llamada, breve pero escalofriante, contenía una confesión enigmática, una pieza de información que resonaba con el peso de años de intrigas y engaños. En la llamada, Diddy parecía inquieto, como si la prisión no fuera solo un castigo, sino una etapa en la que, rodeado por el silencio y las sombras, todo lo reprimido comenzara a brotar. Al otro lado de la línea, la persona lo escuchaba en silencio. La voz de Diddy, a ratos susurrante, parecía admitir mucho más de lo que decía abiertamente. Marc y yo compartimos mucho más que éxitos musicales.
Hay cosas que no puedes dejar atrás tan fácilmente, decía Didi con un tono críptico, casi amenazador, como si la verdad estuviera a punto de alcanzarlos a ambos, sin importar cuán cuidadosamente la hubieran enterrado. Didi continuó: en las noches de esos eventos, todos estábamos involucrados, cada uno tenía un papel en el juego. Pero algunos prefieren hacer como que nada de eso existió. La pausa al otro lado de la línea era tan inquietante como sus palabras. Didi dejó caer una risa seca y áspera antes de murmurar: hay cosas que ni el dinero ni la fama pueden ocultar para siempre. Este fragmento de conversación era suficiente para desatar una tormenta mediática. La mención de Marc Anthony no pasó desapercibida, y en cuestión de horas, las redes sociales y los medios estaban llenos de teorías y preguntas. Aquellos que siempre lo habían visto como una figura intachable comenzaron a preguntarse qué tan profundo llegaban los vínculos de Marc con Didi. Los rumores de que ambos compartían más que intereses musicales solo incrementaron la intriga, y los fans, perplejos, intentaban digerir lo que esto significaba para su ídolo. ¿Qué se oculta realmente en el pasado de Marc? ¿Crees que esta amistad podría haberlo involucrado en algo que ni siquiera él quería recordar? Déjanos saber tus teorías en los comentarios. La controversia seguía creciendo, y Marc Anthony decidió tomar una postura pública. A pesar de los rumores y las especulaciones que lo rodeaban, su presencia en un mitin político sorprendió a sus seguidores y desconcertó a los medios. Para quienes siempre lo habían conocido como un artista reservado, esta aparición parecía un intento de tomar el control de una situación que amenazaba con aplastarlo. La luz del escenario político le daba una oportunidad para redefinirse, para mostrarle al mundo quién era, más allá de los susurros de complicidad con Didi. Marc se mantuvo firme mientras la gente lo observaba. Sus palabras resonaban con determinación, pero había un trasfondo en su discurso que solo los más perspicaces pudieron notar: un aire de desafío y, tal vez, de advertencia. Sin embargo, cuando la noche terminó, su salida del evento fue abrupta y calculada, evitando a la prensa y a las preguntas que todos estaban ansiosos por hacer. Los titulares de los medios fueron brutales: Marc Anthony, héroe o cómplice. A medida que las horas avanzaban, la presión mediática se intensificaba. La imagen que siempre había trabajado para construir estaba en riesgo de desmoronarse, y el peso de las sospechas comenzaba a hacerse insoportable. De vuelta en la soledad de su hogar, Marc finalmente se permitió un momento de vulnerabilidad. En su mirada había una mezcla de preocupación y cansancio, como si el peso de años de secretos estuviera comenzando a derrumbarse sobre él. Mientras la luz de la ciudad iluminaba las ventanas, tomó el teléfono, su mano temblando levemente. Estaba a punto de llamar a alguien, quizás buscando consejo o alguna forma de escape, pero el sonido de su propio eco en la habitación vacía lo hizo detenerse. Recordó las palabras de Didi en aquella llamada filtrada: la verdad siempre encuentra su camino. Era una frase simple, pero lo perseguía, como si fuera una promesa o una maldición, un recordatorio de que las sombras de su pasado podían ser más persistentes de lo que imaginaba. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Marc Anthony debería revelar todo lo que sabe o enfrentarse a las consecuencias en silencio? ¿Es posible que las revelaciones de esta noche solo hayan sido el inicio de algo aún más grande? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Días después de su aparición pública, Marc Anthony se encontraba en un punto crítico. La presión de los medios, las redes, y el peso de la incertidumbre se sentía como un peso insostenible. Decidió que era el momento de enfrentarse a los rumores, de buscar respuestas en alguien que, en su momento, también había sido parte del círculo cercano de Didi. Así, organizó un encuentro discreto en un exclusivo hotel de Miami, un lugar donde los secretos parecían resguardarse con el lujo y el silencio de las paredes. Marc se dirigió al bar del hotel, un espacio oscuro y elegante donde cada rincón parecía tener su propia historia. Ahí, frente a él, esperaba un antiguo colega de la industria, un productor que había trabajado con él en sus primeros años de carrera y que también había estado en las fiestas privadas de Didi. La atmósfera era densa, como si cada palabra pudiera desencadenar algo inevitable. El productor comenzó con una mirada profunda, casi preocupada. Marc, ¿realmente crees que es seguro volver a remover ese pasado? Sabes que hay gente muy poderosa detrás de todo esto, y algunos no se detendrán por nada. Marc respiró hondo, manteniendo la compostura, pero la preocupación era visible en su mirada.
No puedo seguir dejando que esto crezca. Tienen que saber la verdad, aunque me cueste la reputación o algo más. El productor miró alrededor, asegurándose de que nadie los escuchara, y bajó la voz. No tienes idea de a qué te enfrentas. Hay secretos que es mejor dejar enterrados. ¿Tú qué piensas? ¿Debería Mark correr el riesgo y exponer toda la verdad o protegerse de las posibles consecuencias? ¿Es este el camino correcto o podría costarle más de lo que imagina? Comparte tu opinión. Después de aquella conversación, Mark quedó inmerso en una red de pensamientos y miedos. Las palabras de su antiguo amigo no habían hecho más que alimentar sus dudas. Esa misma noche, decidió reunirse con su abogado para discutir los posibles escenarios que podían desatarse si continuaba adelante con su confesión. La reunión se llevó a cabo en la oficina del abogado, un lugar frío y minimalista, en donde las ventanas reflejaban la silueta de la ciudad como un recordatorio constante de lo público que se volvería todo. Mark se sentó en la silla de cuero frente a su abogado, quien lo miraba con expresión seria. Mark, si decides hablar, debes entender que no hay vuelta atrás. Esto no es solo un problema de reputación, podrías estar comprometiendo tu seguridad, y no es solo una advertencia. Estos círculos protegen sus secretos a toda costa. Mark respiró profundamente, sus ojos fijos en la figura estoica de su abogado. No estoy seguro de poder seguir con esta carga. Quizás todo lo que construí está basado en mentiras, en alianzas que nunca debí aceptar. Ya no sé si quiero seguir callado. El abogado lo observó en silencio, evaluando la situación. Mark, piensa bien en lo que estás diciendo. A veces, la verdad no es la mejor salida, al menos no cuando estás luchando contra algo tan grande. ¿Será esta la decisión que defina la vida de Mark para siempre? ¿Es mejor callar ante algo tan oscuro o exponerlo aunque cueste todo? ¿Tú qué harías en su lugar? Al final, Mark Anthony decidió que no podía seguir viviendo en la incertidumbre. Decidió ofrecer una entrevista exclusiva, donde hablaría abiertamente sobre los rumores y dejaría que la verdad saliera a la luz. El día de la entrevista, la atmósfera era tensa, y el equipo de grabación parecía más serio que nunca. La entrevista comenzó con preguntas directas, y Mark, con una expresión de determinación, abordó cada una de ellas, confesando su relación con Didi y admitiendo que había estado presente en ciertas reuniones de las que ahora no se sentía orgulloso. Explicó cómo esas experiencias lo habían marcado, y reveló que había habido un lado oscuro en sus conexiones que preferiría haber dejado atrás. Con la mirada fija en la cámara, Mark lanzó una frase que resonaría en las redes y en los titulares: la verdad siempre encuentra su camino, incluso cuando no quieres verla. La entrevista terminó en silencio, sin aplausos ni despedidas grandiosas. Solo el eco de sus palabras y la incertidumbre de las consecuencias. Las redes explotaron al instante, con mensajes de apoyo, pero también con críticas y especulaciones sobre lo que podría significar esta revelación. Era el fin de una era y el comienzo de un capítulo incierto para Mark. La entrevista de Mark Anthony, lejos de ser una conclusión, abrió la puerta a una serie de interrogantes y emociones entre sus seguidores. Las revelaciones en torno a su relación con Didi y la exposición de verdades ocultas dejaron a todos reflexionando sobre el precio de la honestidad en una vida pública. Con cada palabra que resonaba en los medios, Mark parecía enfrentarse no solo a su pasado, sino también al escrutinio de una audiencia que esperaba respuestas. ¿Crees que Mark hizo lo correcto al exponerse de esta manera, o debería haber protegido su historia? ¿Qué piensas de las consecuencias que podría enfrentar a partir de ahora? Si quieres saber más sobre el desenlace de esta impactante historia y conocer las próximas revelaciones, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para estar siempre al tanto de las noticias más intrigantes. No te pierdas las próximas actualizaciones y déjanos tus opiniones en los comentarios.